en su presencia. Bendito Padre Celestial, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia como cada mañana, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por habernos levantado, Señor, por habernos despertado para iniciar este nuevo día de actividades, Señor, en el cual tú nos has puesto, Señor, nos has levantado nuevamente, Señor. Por tu gracia, tu misericordia, seguimos de pie, Señor. Y venimos hoy a tu presencia agradecidos, como cada mañana, Señor, dándote la honra y la gloria. Esta mañana, Señor, quiero poner en tus manos, Señor, la vida y la salud de tu siervo, Daniel Hernández, Señor, quien le has dado la bendición de completar un día más, un año más de vida, Señor. Lo pongo en tus benditas manos, Señor, que tú sigas bendiciendo su vida, que sigas usándolo de gran manera para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Daniel Hernández, Señor, por su cumpleaños, hoy 24 de junio. En tus manos lo encomendamos, Señor. Así como también, Señor, te damos gracias, Señor, por el día de ayer, Señor, el servicio para nuestra hermana Esperanza Mendoza, Señor. Pon en tus manos, Señor, a cada miembro de la familia, Señor. Que tú sigas bendiciendo sus vidas, Señor. Que tú des fortaleza, que tú des la pronta resignación a mi hermano Carlos, a Charlie, a Jonathan, a sus hijos, Señor. Bendíceles, cuídales, Padre. Dales sabiduría, dales entendimiento, fortalece la vida de ellos, Señor, en estos momentos de pérdida, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos diste el día de ayer, Señor. Que tú seas siempre, Señor, exaltado y glorificado, Señor. Para ti sea la gloria y la honra. En tus manos nos encomendamos, Señor, la vida de Miguel López, Señor, que todo esté bien para con él, Señor. Bendice su vida, su familia. Sabemos que está en el hospital, Señor. Sabemos que tiene esa pancreatitis, Señor. Ese, ese dolor, Señor, de su ciática. Ayúdale, Señor. Bendícele, Padre. Fortalece su cuerpo, Señor. Que sea regenerado, Señor. Que tú seas en él. Al igual con Verónica López, Señor, su esposa. Los pongo en sus manos, Señor. Que tú seas para con ellos, Señor, y que tu presencia esté en sus vidas, Señor, y que tú puedas, y que tú transformes esas vidas, Señor. Que tú te manifiestes en la vida de Miguel, de Verónica, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida y la salud de nuestros hermanos, Alfredo Walls, Lorenzo Guevara, José Camacho, su hermana Lupita, Señor. Gracias, Señor, porque le has ayudado, Señor, a salir adelante en su enfermedad, en su todo, Señor. Te has manifestado y te manifiestas en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Así como también la salud de nuestra hermana Sara Jiménez, Señor, de su hijo Jerry, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, nuestra hermana Verónica Guevara, Señor. Bendícela, cuídala, Señor. Abre puertas, Señor. Dale fortaleza a ella y a su familia, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Cada uno de mis hermanos de la congregación de la materna, Señor, lo pongo en tus manos, para que tú ores en las vidas de esas personas, Señor, en los corazones de cada uno de ellos, Señor. Te rogamos, Señor, traigas con bien a tu siervo, Daniel Hernández, de su trabajo, Señor, de ese viaje que te está realizando. Bendícele grandemente. Está con él y su familia. En tus manos nos encomendamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, si no mal recuerdo, iniciamos el 6 de abril, después del domingo de resurrección, que fue el 5 de abril. Iniciamos por este peregrinar del libro de los Hechos. Y todo lo que empieza, termina. Pero no concluye la obra de Dios para nuestras vidas. Hoy culminamos el capítulo 28 del libro de los Hechos. Por fin Pablo llega a Roma. Por fin Pablo
termina su viaje misionero y vemos que llegan a la isla llamada Malta. Y ahí Pablo, por medio de Dios, ¿verdad? Usado por Dios, realiza milagros, realiza sanaciones, es mordido por una víbora y vemos todo lo que aconteció con él. Pero por fin Pablo llega a Roma y Pablo predica en Roma, predica en Roma y, y vemos cómo él es usado por Dios para su honra y su gloria. En este pasaje, en este último capítulo de Hechos, del libro de los Hechos, capítulo 28, termina con el pasaje en el versículo 31, el centro, ¿verdad? El versículo clave de este capítulo 28, este versículo 31 que dice de la siguiente manera: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Está ocupado, hijo? No había impedimento, no había nada que lo detuviera a predicar libremente el Evangelio. Estaba la palabra de Dios expuesta, estaba exponiéndose el mensaje del Evangelio. Y Pablo llega a Roma después de esa tormenta, ese naufragio y muchas dificultades. Humanamente parecía una derrota, pero desde la perspectiva de Dios, desde esa perspectiva divina, era el cumplimiento del plan de Dios. A través de este viaje, a través de este caminar en este libro de los Hechos, tenemos desde el 6 de abril, mayo, junio, 2 meses y medio. Fue muy rápido. Tuvimos que haber durado un poquito más, porque realmente podemos verlo verso por verso, ¿verdad? Y nos pudiera haber tomado mucho tiempo, mucho más tiempo, pero lo vimos así de una manera rápida, en 2 meses y medio, el libro de los Hechos. Hoy culminamos con el capítulo 28. Y bendito sea Dios que nos dio la bendición de culminar, de terminar este libro de los Hechos, que lo iniciamos el 6 de abril, el siguiente lunes del día de resurrección. Entonces, vemos que Dios protege a sus siervos, a sus ministros, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las dificultades. Vemos la presencia de Dios en la vida de Pablo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron a la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viéndolo de que ningún mal le hacía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había, en aquellos lugares, perdón, había propiedades de hombres
propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disteria, y entró Pablo a verle después de haber orado. Le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Nos cargaron de cosas necesarias. O sea, Dios protege a sus siervos en medio de las pruebas. Vemos la bondad de Dios en la isla de Malta, ¿sí? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Nos trataron bien. Los sobrevivientes descubren que están en Malta. Los habitantes los reciben con bondad y hospitalidad. Aunque Pablo había perdido el barco, no había perdido la presencia de Dios. Muchas de las veces, mis hermanos, Dios permite que perdamos cosas materiales. Puedes tú perder cosas materiales. Podemos perderlo todo. Sí. Pero realmente es donde Dios nos muestra que Él sigue bajo el cuidado de nosotros. Puedes perder todo. Podemos estar derrotados, sentirnos completamente derrotados, pero Dios tiene el control. Dios es el quien nos guía, nos suple y nos da esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, muchas veces Dios permite que perdamos cosas materiales, cosas que con las que se encariña uno, ¿verdad? Pero realmente Él sigue cuidando de nosotros. Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una parte de Alejandría, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento cuando llegamos a Roma. El centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, pero no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tengan de qué acusarme, de acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido ni alguno de los hermanos que ha denunciado o hablado algo mal sobre ti.
algo mal de ti, pero querríamos oír de ti qué piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asistían a los que decían, a los que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y enciendan de corazón, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. Este es el pasaje clave, mis hermanos, que Pablo seguía predicando abiertamente y sin ningún impedimento. Él ya estaba en Roma, terminó en Roma, ¿verdad? Y llegó a Roma no en las circunstancias, no en lo que él hubiera querido. Llegó como preso, tuvo tuvo cárcel domiciliaria, porque ahí estuvo durante 2 años con un guardia cuidándole en una casa, ¿verdad? Tuvo prisión domiciliaria. Entonces, vemos aquí la protección divina, mis hermanos. Vemos la protección de Dios para con Pablo. Ya leímos, ¿verdad? Él recogiendo leña, una víbora se prende de su mano. Los habitantes piensan que es un criminal y después que es un dios. Pero Pablo simplemente se sacude la serpiente y continúa su trabajo. Realmente nada puede detener el propósito de Dios. El ministerio de Pablo continúa aún en la adversidad. Él no se detiene. Él continúa llevando el evangelio. Lo vemos aquí en el versículo 31, ¿verdad? Donde predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vemos que ya está en Roma. Muchos de ellos, judíos que estaban en Roma, decían que desconocían lo que estaba pasando, que no había ellos no habían oído de ningún cargo acerca de su condición de preso, ¿verdad? Ellos ignoraban. Pero también vemos que entre ellos mismos hay separación, no se ponen de acuerdo. Y lo que podemos entender aquí en este capítulo 28, mis hermanos, y en todo lo que es el libro de los Hechos, es que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nada puede destruirnos antes del tiempo. Nadie puede detener el propósito de Dios. Por eso, este día, ¿verdad? Que iniciamos a partir del 6 de abril, este caminar por el libro de los Hechos, vemos la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no una denominación, no una religión. Es solamente a través de Cristo que usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Él fue quien murió y pagó por nosotros el precio de nuestros pecados. Por Él somos libres. Por eso el día de mañana, con el favor de Dios, mis hermanos, Dios nos presta vida y salud, empezaremos
el llamado de Cristo a reformar la iglesia, lo que Dios espera de su pueblo, lo que el Señor espera de su pueblo. Mañana iniciamos eh, este nuevo material, ¿verdad? Este nuevo libro, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Eh, nos hace hace el llamado a la iglesia al arrepentimiento. Vamos a ver la obra del Señor en su iglesia. Vamos a ver la iglesia sin amor. Vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, la iglesia perseguida, Esmirna, la iglesia condescendiente de Pérgamo, la iglesia corrupta de Teatira, la iglesia muerta, la iglesia de Sardis, la iglesia fiel, la de Filadelfia, la iglesia tibia, la Odisea, y la necesidad de una nueva reforma, mis hermanos. Realmente hay esa necesidad, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Necesitamos ver a través y a la luz de las Escrituras que Dios llama a su iglesia. Dios nos está llamando, mis hermanos. Cristo viene pronto. La venida de nuestro Señor viene pronto, mis hermanos. Créanmelo. Y ese día se aproxima. Para muchos incrédulos, muchas personas pueden decir, tengo toda mi vida escuchando que Cristo viene. Pues no lo duden, mis hermanos. Cristo viene por su iglesia. No viene por una denominación, por una religión. Viene por ti, viene por mí, viene por las personas que le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Viene por su pueblo. Seremos levantados, como lo dice Segunda de Tesalonicenses 4, ¿verdad? La palabra de Dios nos lo menciona. Por eso tenemos esa Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Por eso lo mencionamos. ¿Verdad? Primero que nada dice, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tarde o temprano, mis hermanos, tarde o temprano, usted y yo seremos levantados, seremos arrebatados en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Tarde o temprano viene ese acontecimiento, mis hermanos. Cristo viene. Es tiempo de tu salvación. Es tiempo de que te pongas a cuentas con Él, que le recibas, que le reconozcas como tu único y suficiente Salvador. No se trata de religión, no se trata de denominación, porque al fin y al cabo ninguno de ellos, ni la religión ni la denominación, te va a salvar. Es solamente Cristo. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Que nos quede claro. Hemos terminado el libro de los Hechos. Y en ninguna parte del libro de los Hechos nos dice que Cristo estableció a los bautistas, que estableció a los pentecostales, que estableció a los apostólicos, que estableció a los arminianos, a los calvinistas o X. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Cristo vino y estableció su pueblo.
y la verdad os hará libres. Eso es lo que nos dice su palabra. El hombre se ha aferrado, se ha encajonado en los de aquellos tiempos, lo estamos viendo, ¿verdad? La gente se molestaba por lo que Pablo predicaba de la resurrección, no le parecía bien a los saduceos, ¿verdad? Porque ellos no creían en la resurrección, y así podemos ver diferentes acontecimientos. Por eso vimos el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde gente que estaba en contra, de gente que no admitía, sectas, religiones, podemos decirle denominaciones, ¿verdad? En ese tiempo que no comprendían y no querían entender ese mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Mañana iniciaremos, mis hermanos, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Es un llamado fuerte, un llamado que nos va a y que nos puede transformar, nos puede hacer analizar, pensar y realmente rendirnos a Cristo, rendirnos a Él. No defendamos denominaciones, no defendamos opiniones humanas. La palabra de Dios, mis hermanos, es la verdad. Y ella se defiende solita. Solita se defiende, solita se interpreta. Hay una lucha entre el ser humano que, créamelo, da una tristeza, pues no sé, que vemos que realmente como iglesia, como pueblo de Dios, no estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos llamó. Ir a ser discípulos, visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. Esa es la religión verdadera y sin mácula, como dice la carta de Santiago, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mañana, con el favor de Dios, iniciamos este caminar, el llamado de Cristo a reformar la iglesia, lo que el Señor realmente espera de su pueblo, que es lo que realmente Dios espera de nosotros, como pueblo de Dios. Señor Dios nuestro, una vez más, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la bendición, Señor, de culminar este capítulo 28 de Hechos, Señor. El último capítulo, Señor, de este bello libro, el libro de los Hechos de los apóstoles, Señor. Hemos caminado durante todo este tiempo, Señor. Gracias porque iniciamos el 6 de abril y hoy, 24 de junio, culminamos, Señor, con este capítulo de 28, Señor. En tus manos encomendamos, Señor. Lleno de tu sabiduría, Señor. Danos palabras, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que tu iglesia, tu pueblo, Señor, necesita una nueva reforma, Señor. Necesita realmente tu pueblo separarse, divorciarse de Roma, Señor, con tanta tradición que viene de allá, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que es tu palabra, Señor. Solo tu palabra que nos lleva a ti, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Por cada una de las bendiciones, Señor. Tranquilidad a nuestras vidas, Señor. Tenemos aflicciones, Señor. Tenemos situaciones difíciles. Tenemos situaciones que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos, Señor. Pero bendito sea, Señor, que tú nos das la tranquilidad, el descanso, Señor, en ti, Señor. Porque confiamos en lo que tú haces y en lo que tú harás en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Que seas tú, Señor. Que seas tú en nosotros, Señor. Para ti sea la gloria y la honra. No nosotros, Padre. Sé tú en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera que te agrade, Señor, que te gloríe, que te honre, Padre. Úsanos de gran manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan muy bonito miércoles.